Pues buenas tardes a todos y aprovechamos el tiempo, ¿no? Y más días que no hay mucho trabajo y ha habido estos días de fiesta, pues más yo creo que debemos de aprovechar y poder estar juntos, que es de lo que se trata, ¿no? De poder compartir la palabra de Dios y poder seguir instruyéndonos en la verdad y conocer la verdad para no ser engañados en el camino hasta que lleguemos a la meta, ¿vale? Entonces, el otro día oía una reflexión o un pensamiento, no sé si lo he llamado bien, pero decía que un túnel es un espacio de oscuridad en medio de dos puntos de luz. ¿Tenemos esta imagen ya? Un túnel, un espacio de oscuridad en medio de dos puntos de luz. Y enseguida me vino un pensamiento de la historia de la humanidad, desde la creación hasta la venida de Cristo. Una creación basada en la luz de Dios, en lo espléndido, en lo como Dios hace las cosas, la caída del hombre y entra en las tinieblas, en su corazón, pero también dice que el Señor vendrá por primera vez a dar luz en medio de esas tinieblas y vendrá ya últimamente para un reinado de luz eterno. Entonces me venía esta imagen y dije, mira, pues podemos hacer un repaso de este tipo de pensamiento, ¿no? Y podríamos empezar en Génesis, que es el principio. Lo he dividido en 3 puntos. Y vamos al capítulo 1 de Génesis y en el versículo 3, donde la creación de Dios es una creación basada en la luz. En la luz dice que la luz irrumpió en las tinieblas. Y nos lo cuenta de esta manera y dice que, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Esto es como nos lo cuenta, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Ahora, aquí hay, bueno, pues algunas cuantas cosas, ¿no? Esta luz no tiene que ver ni con el sol ni con la luna, porque es la creación del sol y de los luminares en el universo fueron posteriores. Tiene que ver con el día 4 de la creación. Esto estamos en el día 1. Está hablando de una luz. Irrumpe una luz en medio de la oscuridad, de las tinieblas, que es como nos lo cuenta, y empieza a haber una creación. En el día 4 nos cuenta de que el sol fue el luminar para el día y la luna para la noche, y bueno, vemos que es algo de Dios. Aquí viene como ya anticipándonos en alguna manera cómo Cristo entró en el mundo. Leeremos en Juan que dice que Cristo, el Verbo, se encarnó, dice, y Él fue la luz y es la luz del mundo. ¿Ves? Es la misma situación, en diferente manera, pero vemos que esto se repite y lo vamos a ver repetido hasta el final, ¿vale? Entonces vemos este versículo y hay cosas muy curiosas, ¿no? Daros cuenta en el versículo 5 que dice a la luz, dice que le llamó día. ¿Y cómo viene en nuestra Biblia? ¿En mayúsculas o en minúsculas? Y noche, igual, en mayúscula. Y esto tiene un porqué. El porqué es que dio nombre. Dio nombre porque Dios es Señor del día y Señor de la noche. Y esto es un punto a tener en cuenta. O sea, Dios ha dado nombre también a eso. Y nosotros lo que conocemos como el día y la noche, nosotros lo usamos de una manera muy cotidiana, muy común, o a diario. Bueno, pues no caes. Pero esto es un nombre que Dios le puso porque Dios es Señor del día, porque lo creó, y de la noche. Y esos fueron sus nombres, como los conocemos hoy. Día
y noche. Podría haber sido otro nombre, pero aquí lo tenemos. Día es porque Dios le puso nombre a esta situación. Y a la luz, día le dijo. ¿Vale? Y a las tinieblas, noche. Esos son nombres porque Él es Señor, digo, de esto. ¿Vale? Vamos a ver alguna cosa que en el Nuevo Testamento se vuelve a mencionar esta situación. En la segunda carta a los Corintios, y hasta aquí la humanidad, la creación, pues todo iba como debía de ir, como estaba en el plan de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, y en el versículo 5 y 6, la segunda carta, y esta es la primera. 4, 5 y 6, vemos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Ahora dice, porque Dios dice que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ahora dice, es Él que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Veis? Hay una conexión. En una manera u otra nos está diciendo lo mismo. En una, Cristo personalmente irrumpiendo en la humanidad, dándonos la luz, alumbrando para que nuestro conocimiento humano fuera transformado y pudiéramos ver o saber qué es la gloria de Dios. Todo este anticipo que tenemos en esta tierra es por la iluminación, por la luz. Cristo es nuestra luz. Y aquí es, fíjate, recoge las palabras de Génesis. En el principio del versículo dice, porque Dios que mandó que la luz resplandeciese, es el mismo versículo, ¿vale? Entonces, Cristo es la luz de Dios. Cristo es la luz de Dios. Entonces, en este punto, ¿verdad? Vemos que Dios está haciendo esta situación en esta manera, ¿verdad? La importancia que le da pues, a la luz. Y la luz, tenemos que salir un poco de lo que conocemos como la pura luz, lo que es luz, porque la luz de Dios es algo mucho más profundo. Es un alumbrar en el espíritu, en tinieblas de los hombres, y eso solo puede hacer Dios. ¿Vale? Entonces, reconocemos este versículo de Génesis y nos vamos a Juan, al Evangelio de Juan, y en el capítulo 1. Y esto es muy conocido por nosotros, versículos 5 y 6. Ahora dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, hubo un hombre, dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y empieza a hablar de Juan, ¿vale? Pero ahora dice, este vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz, que diese testimonio de Jesucristo, anticipando lo que iba a venir, a fin de que todos creyesen en él. Había un fin, hay un fin en la luz. La luz no es algo, ¿verdad?, como una explosión de brillo o algo de una forma natural. No, tiene una profundidad. Y la profundidad es de que Cristo es nuestra luz, el que alumbra el interior, el que nos da el poder ver quiénes somos realmente en una naturaleza pecadora. El que no ha sido alumbrado en su espíritu puede ver humanamente un poco de su maldad, o bueno, creo que soy pecador, creo que hago un poco mal las cosas, no llega a ver más, porque el hombre en su tiniebla no le permite ver lo que hay en su corazón. Es imprescindible que Cristo ilumine el corazón de una persona. Y para eso hay que abrir, para eso hay que postrar, para eso hay que entregarse, ¿verdad? Exponerse a la luz. Si no, estaríamos en tinieblas siempre. Nunca sabríamos, ¿verdad?,
quiénes somos realmente, ¿vale? Yo creo que más adelante dice que en el 9 dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo dice que no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿vale? Yo voy a leer hasta ahí porque el versículo 12 lo vamos a encajar en la segunda parte, en el segundo punto que vamos a tocar. La luz de Cristo irrumpe en la creación y en la nueva creación de un mundo en tinieblas. La luz de Cristo irrumpe, entra, ¿verdad?, en la creación y en la nueva creación, en un mundo en tinieblas. Evidentemente que de derecho tenemos que pasar a este túnel, a mirar qué es este espacio en la humanidad de oscuridad, dónde se produjo el principio de todo esto y hasta cuándo va a durar. Y hasta cuándo de que haya un reinado de luz, pero por la eternidad, ¿vale? Y esto es importante porque nos compete a nosotros. Nosotros andamos en este mundo de tinieblas, pero en otra manera, siendo luz. Y podemos ser luz porque hemos sido alumbrados por el Espíritu Santo, por Cristo mismo, ¿vale? Entonces, el comienzo de todo esto, ¿vale? Hasta ahora ha sido todo un plan precioso, una exposición o una manifestación de Dios, como podemos ver, todo lo que vemos es creado por Él. Hasta ahora estamos en una expectativa preciosa, ¿no? Es decir, esto es magnífico, ¿no?, como Dios ha hecho las cosas y demás. Pero en estos días de la creación avanza donde el hombre es creado. Y el hombre es creado tal como nos lo cuenta la palabra de Dios, ¿verdad? El libro de Génesis es uno de los libros, creo que ya lo sabemos, que ha sido posiblemente el más atacado, el más querido que desapareciera. ¿Para qué? Para poder entrar con una teoría diabólica, porque ahí está el principio de todo. Y eso el diablo no quiere que la humanidad lo sepa. Quiere que tenerlos en oscuridad, inventar o crear teorías ¿verdad?, que no tienen nada que ver con la creación por mano y boca de Dios, ¿vale? Entonces, si vamos al versículo 3 de Génesis, el capítulo 3, perdón, de Génesis, y versículos 7 y 8. Dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, dice, que estaban desnudos. Entonces, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora dice en el 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, dice que se paseaba en el huerto al aire del día, al frescor del día, y el hombre y la mujer y su mujer, ahora que dice, se escondieron. Y aquí vamos a estar un rato. Porque esto es una consecuencia del pecado, el esconderse, el esconder, el tener cosas escondidas. Esto es consecuencia del pecado. Y esto lo lleva arrastrando la humanidad. La humanidad lleva arrastrando estas cosas. Dice que se escondieron, se ocultaron de Dios. Ahora, lo que conocemos de esta situación, de una naturaleza caída o una naturaleza pecaminosa, de pecado, nacidos en pecado, tiene que ver que ahora lo que va a pasar es que dice que entró el pecado en el mundo. La naturaleza, hasta que no sea redimida por la sangre de Cristo, es instintivamente, dice que el hombre, por su naturaleza caída, dice, quiere ocultarse de la mirada de Dios. Esto, como instintivamente, lo va a hacer. Y de hecho, cuando se ha oído el Evangelio, a lo mejor no todos, pero mucha parte de las personas que oyen el Evangelio, lo que hacen es quererse esconder, porque es instintivamente su naturaleza pecadora que le lleva a esconderse de los ojos de Dios y de los hombres. Esto es algo que está y puede tomar un control, aun siendo creyente, ¿verdad? Dice,
esta situación dice que no solo dañó la relación con Dios, sino también la relación entre las personas. Y eso es un hecho real. Esto es lo que nosotros vivimos en nuestra época y en todas las edades. En el momento que la oscuridad, el pecado entró en el mundo, empezó esto. El hombre ha querido siempre ocultarse de los ojos de Dios y de los hombres. Ha querido vivir, porque eso es lo que produce el pecado. La desobediencia, por ella entró el pecado en el mundo. ¿Y el hombre qué hizo? ¡Bum! Se escondió. Es una actitud. Y en esto tenemos que luchar y ver de que Dios siempre, el Espíritu Santo lo que nos dice andar como hijos de luz, andar siempre en la luz. Andar, no escondáis, no abrir vuestro corazón. ¿Por qué? Porque es una tendencia de un corazón en pecado, de una persona que está en pecado o que ha pecado. El esconder, el ocultarse, ¿vale? Dice que anuló, y esto es una realidad, dice que anula una cierta valentía de asumir sus propias responsabilidades. O sea, el no reconocer este estado interior, lo que está haciendo es perdiendo este valor, o este valor empieza a desaparecer y el hombre empieza a echar fuera responsabilidades. Esto ya lo hizo Adán. Dice, ha sido la mujer que tú me has dado. Son causas y motivos. Y donde empieza, y este espacio de oscuridad es un espacio o sea, bastante extenso. Daros cuenta, estamos hablando del primer libro, de los primeros años, no sabemos cuántos, después de la creación y de la desobediencia de Adán y de Eva, hasta los días de hoy, y continuará hasta que el Señor vuelva. Continuará. O sea, estamos hablando de unos miles de años en un túnel, en una oscuridad, en tinieblas el hombre, ¿verdad? O sea, por tanto, la desobediencia, el pecado, no es un estado conveniente. O sea, todo lo que sea abrir nuestro corazón, exponernos a la luz de Cristo, exponernos a la verdad, no eludir responsabilidades, eso nos mantiene vivos, nos mantiene siendo luz. Si no, dice, es como querer alumbrar cuando yo estoy a oscuras. Eso es imposible. Y a veces, ¿verdad?, este intento de eludir responsabilidades nos hace a veces ponernos y decir, bueno, voy a dar luz a alguien de algo cuando yo estoy más en tinieblas que ninguno, por causa de mi pecado, ¿vale? Entonces, en Génesis encontramos el comienzo de este espacio de tiempo de oscuridad, ¿vale? Ahora tenemos este versículo localizado, pero tenemos que ir a Romanos, que nos habla de lo mismo, y ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, y en el versículo 12. Y nos dice que, por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo, dice, por un hombre, y por el pecado la muerte. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dice, pues antes de la ley había pecado igual en el mundo. Dice, pero donde no hay ley, dice, no se inculpa de pecado, no hay un desconocimiento de la ley, ¿vale? Entonces, dice, ¿cómo ha alumbrado hasta que Cristo vino a la tierra en el momento? ¿Cómo ha alumbrado Dios a los hombres, ¿no?, para que salieran de esa oscuridad espiritual? Bueno, una de las cosas que usó fue la ley. La ley lo que conllevaba era hacerle ver al hombre, a los hombres, que eran pecadores. Y mirando la ley, contemplando la ley, vieron lo que había dentro de su corazón. Obedeciendo la ley, dice, por la fe en Dios, dice, hombres se salvaban, ¿vale? Aún así dice que Dios no ha dejado de
de dar testimonio a la humanidad en ninguna época de la historia de la humanidad. Siempre ha habido un testimonio de Dios en todas las épocas de la historia de los hombres, hasta que llegó Cristo, y Cristo en la cruz, que marcó un evento donde hay un testimonio que nadie puede ni borrar, ni quitar, ni pasar por alto, ¿vale? Dios no ha dejado de dar testimonio. Dios ha salido el sol para justos e injustos en este miles de años de una oscuridad espiritual, que porque Adán pecó, dice que esta situación fue uno por uno, hombre por hombre, afectados. Y esta es la naturaleza en la que nos encontramos hoy hasta que el Señor venga, en una naturaleza pecadora. Ahora el cristiano, su naturaleza pecadora, ahí está, pero hemos sido redimidos, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, hemos sido iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios, hemos aceptado la luz. Por eso somos hijos de Dios, ¿vale? Tenemos este apunte aquí en Romanos para poder instruir al que tenga otra teoría, otra teología acerca de la situación interior de las personas, porque hay mucha filosofía y durante estos miles de años, pues imaginaros si se ha inventado cosas el hombre para eludir su responsabilidad, para eludirla. ¿Por qué? Porque estaba oculto, porque quiere ocultarse, porque no quiere ponerse delante de Dios, no quiere ponerse, ¿vale? Cuando leemos en Gálatas, en la carta a los Gálatas dice que insensatos fuisteis, ¿no? Es una situación en una iglesia bastante complicada, porque dice que ¿cómo habéis sido tan insensatos? Habéis empezado obedeciendo a Dios, siendo guiados por el Espíritu, dice, y habéis acabado en la carne, habéis acabado humanamente, habéis dejado la guía del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, y os habéis querido seguir perfeccionando en la vida espiritual de una manera humana. Dice, ¿quién os embrujó? Y esto tiene que ver, que mirad, en la iglesia de los Gálatas surgió este problema, un problema serio. Se supone, bueno, que por causa del liderazgo, a lo mejor no se supo mantener, bueno, pues una vida espiritual en lo que era la iglesia de allí. Se supone que había muchos más inconversos judíos, donde hicieron una influencia bastante fuerte en los miembros de esa iglesia, y la cuestión de esto es de que no solo puede haber una influencia de este tipo de hombres, sino que cuando estamos en ese punto, dice que vienen doctrinas de demonios. ¿Por qué lo sabemos? Porque Pablo usó una palabra y dice, ¿quién nos embrujó? Y no es una forma de hablar. No es una forma de hablar. Habla con propiedad, habla con influencia de demonios, donde usando la Escritura y retorciendo la Escritura se hizo allí un movimiento de hombres judíos del tema de la circuncisión, y el diablo aprovecha para poner también, ¿verdad?, esta parte de destrucción. Lo que empieza en la carne, dice, donde se inicia un pecado, dice que por este hecho termina en la esfera, no sé si poder usar otra palabra, del ocultismo. ¿De qué hemos estado hablando? Que el hombre que hacía ocultarse, que el hombre que hacía esconderse por causa del pecado. Pues cuando esto se mueve, cuando la doctrina se retuerce, cuando tal, abrimos la puerta y hablamos en situaciones como el ocultismo, que tiene que ver con la magia, con la hechicería, con el encantamiento y la brujería. Dice, no, no puede ser. Cuidado, porque Pablo usó bien estas palabras. Dice, ¿quién nos embrujó? ¿Quién nos trastornó? Tenía que ver con cosas. Mira,
Uno de los ejemplos tiene que ver con Saúl, el rey Saúl. ¿Cómo empezó este hombre? Bien. Empezó a llevar cosas por él mismo. Empezó a meterse en situaciones donde no le correspondían como sacerdocio y empezó a usar la palabra de Dios a su conveniencia. Una situación difícil. ¿A dónde acabó? Consultando. Cuidado, que no estamos exentos como lo mismo que estuvo Saúl, y hay otros ejemplos. Acabamos en la esfera del ocultismo, acabamos atrapando a la gente en doctrinas y dejándolas atados. Cuando yo ato a una persona, aunque no le haga un hechizo ni de nada, pero tengo un trasfondo de este tipo, cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque todo lo que se inicia, cualquier cosa que iniciamos con el principio pecaminoso, va a acabar mal. O decimos la verdad, o entramos en la verdad, o acabamos atados. O sea, estamos ahora mismo en un mundo, en un espacio, en la humanidad, de tinieblas donde el hombre está caído. Donde el hombre está caído. Pero tenemos la ventaja que hace 2000 y pico años el Señor vino, donde el Verbo se encarnó. Y dice que Él es y será la luz para este mundo. Y eso hay que tenerlo bien en el candelero. Y no puede ser una palabra, tiene que ser una realidad. El que empieza en la carne acaba en una esfera de pecado. Y sabemos, bueno, ¿quién cuenta todas sus cosas? Hombre, pues a lo mejor no todas, pero tiene que haber un porcentaje elevado donde seamos transparentes, porque nos conviene, porque acabaremos, digo, no queriendo estar bajo la mirada de Dios, no queremos, y empezamos a retirarnos y a apartarnos y a hacer un mundo en otro mundo, y parece que son cosas, ¿verdad?, que a mí nunca me van a ocurrir, pero cuando están en la Biblia hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo funciona este asunto? ¿Cómo funcionó este asunto en la iglesia de los Gálatas? Decíamos que hablábamos de fascinación, de embrujar, ¿vale? De una acción de los demonios. ¿Qué significa esto? Pues mirad, esto es un proceso de coacción. ¿Sabéis lo que es la coacción? Un proceso de coaccionar. Y esto es algo espiritual. Y venía por medio de hombres que volvían a predicar el judaísmo, quitando, ¿verdad?, el sacrificio de Cristo, y en esa oportunidad el diablo entraba. Y lo que hace espiritualmente es coaccionar. Tiene que ver con un proceso de fuerza diabólica. Y a veces creemos que esto no para nosotros. Cuidado. Porque si nos escondemos, si no queremos ser mirados por el ojo de Dios, vamos a estar expuestos, ¿verdad?, a cualquier situación del diablo. Diabólica dice que nos empuja o nos mueve a tomar malas decisiones. Fíjate qué sutileza. Empezamos tomando malas decisiones. Un poco aquí, otro poco allá. Y a tomar pasos que nos perjudican a nosotros mismos. Malas decisiones y pasos que nos perjudican. Y esto no viene de golpe, sino que viene con una sutileza, viene con una fuerza del diablo que no, como no estás en el espíritu, estás en la carne, pues soy manejado fácilmente. ¿Quién os embrujó? ¿Cómo pudisteis? ¿Os habéis olvidado de las experiencias que habéis tenido en el Espíritu Santo? ¿No valió de nada? Le decía Pablo. ¿No valió de nada? ¿O es que nunca las tuvisteis? ¿No? Es lo que decía. Entonces, bueno, vemos que esto es una continuación de lo que pasó en su momento. Pasando de ahí, vamos un momento a Lucas, el Evangelio de Lucas, y en el capítulo 1. Hace años estuve por tiempo hablando
bastante acerca de todas estas prácticas de lo que es la magia, la brujería, el ocultismo, lo que es este tipo de cosas. No sé, Dios lo puso ahí, estuve mucho tiempo hablando de este tipo de cosas. Se ve que el grupo donde estábamos, pues tenía problemas espirituales anteriores y demás. Y bueno, Dios movió ahí una situación donde yo tuve que estudiar mucho acerca de todas estas cosas. Entonces yo sé que no es para los Gálatas, que cuando se dice algo en la Biblia tiene un peso. Y si nosotros somos solo escritura, quiere decir que la escritura es nuestra autoridad. Esto está por encima de lo que yo piense, de lo que yo crea o de lo que yo estime. Hay una realidad que puedo estar expuesto o no, si me mantengo en la luz. ¿Vale? Bueno, vemos que en el capítulo 1 y en el versículo 78 de Lucas nos cuenta esto, la profecía de Zacarías. Y ahora dice, por la entrañable misericordia, y en otras versiones dice, por las entrañas de misericordia de Dios, de nuestro Dios, dice, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. No para tomar pasos perjudiciales, sino para andar en caminos de paz, dice. Y aquí está hablando de Cristo. En el versículo 78 al final, en algunas versiones, aurora viene con mayúscula, está hablando de Cristo. En la versión textual dice el sol de la aurora, es uno de los nombres de Cristo. Está profetizando Zacarías acerca de la venida de Cristo. Y dice que por la entrañable misericordia, porque Dios es misericordioso, porque la misericordia es parte de su carácter, ¿vale? Dice con que nos visitó desde lo alto la aurora. Es el nombre de Cristo. Si queréis lo vemos. Si buscamos rápidamente Malaquías, que es el último libro de los profetas, antes de entrar en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículo 2, encontramos esto. Por eso sabemos, es un nombre de Cristo. La aurora es el momento, ¿no?, más brillante, puede ser, de cuando amanece. ¿Qué dice en el versículo 4? O sea, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que tenéis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia. En otro dice el sol de la aurora. ¿Vale? Nacerá el sol de la aurora. Y en sus alas, traerá la salvación. Habla de Cristo claramente. ¿Vale? Y saldréis y saltaréis, dice, como becerros de la manada. Habla de Jesús, de que Él irrumpirá en este mundo de tinieblas en el que la humanidad está espiritualmente a oscuras y en puras tinieblas de desobediencia y pecado, irrumpirá, dice, que sobre sus alas llevará la salvación para los hombres. Y de esto hay que salvarse, de vivir en oscuridad, porque es la señal de que estamos en una vida de pecado, la oscuridad que hay en nuestro corazón. Dice, ¿por qué habéis regresado otra vez a ese punto? ¿Ahora qué vais a hacer? Dice, ¿os vais a esconder? Pues le llegaron las noticias a Pablo y escribió una carta que llegó hasta allí para advertirles en la situación que se habían metido. Dice, porque humanamente o carnalmente podemos decir, bueno, pues ahora lo que haremos es expulsar a todos los que vienen con otra doctrina que está afectando a los verdaderos hermanos. Correcto. Pero es que había dos motivos que estaban influenciando en el grupo. Y había que estar muy bien expuestos en la luz y con la luz de Dios en su corazón para que toda acción del diablo, ¡bum!, fuera apartada de esa iglesia. Entonces, yo creo que nadie quiera traer, ¿verdad?, ninguna doctrina de demonios hacia su vida. Pero sí, algo pasa si yo
estoy en la carne, comienzo en la carne cosas en mi movida, o tengo una vida cristiana que no es real. He comenzado en mentira, en pecado. Eso me va a llevar a que esté siempre manipulado y atado, ¿vale? Vamos, bueno, en Juan, no sé si ya hemos leído, sí, en el capítulo 1 de Juan y la segunda carta a los Corintios hemos leído estas mismas cosas, creo, o no, al principio. Sí, sí, y la segunda de Corintios también, sí, la hemos leído. Bueno, tenía que ver con este espacio de tiempo, ¿vale? Lo leí para hacer referencia de qué era esta situación de la luz en ese momento de la creación y lo que iba a pasar proféticamente ya en la persona de Jesucristo. Pero como lo hemos leído, lo dejamos así. Los que recibieron, dice, fueron hechos hijos de Dios. Esto sí que lo leemos, que nos paramos en el versículo 11 del capítulo 1 de Juan. O sea, sí hay solución para la humanidad. Sí hay solución para nuestra vida. Sí la hay, lo sabemos. Este es el evangelio que predicamos. En el 12. Ahora bien, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hijos de Dios. O sea, para esta situación de oscuridad, de tinieblas, espiritualmente, solo Cristo salva. Solo Cristo es la luz, no hay otra luz. No hay otro alumbramiento, no hay otro evento ni otro acontecimiento, no hay nada más. Sino que creer en Jesucristo. Y le creemos por muchos motivos. Y uno empieza relatando acerca de la luz. El hombre, las personas, hemos necesitado la luz de Cristo. A Cristo mismo, en la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es la luz para salir de esas tinieblas. Ahora, ¿hemos sido transportados a otro mundo diferente en el que estábamos? No. Pero eso es lo bueno, de que tenemos que vivir en este mundo en tinieblas, dominado por el diablo, la abundancia de pecado que encontramos a nuestro alrededor, pero lo bueno de todo esto es que nosotros ya no estamos en tinieblas. Huimos de las tinieblas, escapamos de ellas para unirnos a la luz. Y esto es lo que ha hecho Cristo. Y aunque nosotros hubiéramos querido hacerlo por nuestro propio plan, no habríamos podido, porque es un plan de Dios. O sea, en el momento que alguien pueda reconocer, pues es verdad, tengo que cambiar mi vida, no lo conseguirás. Porque o te entregas para que Cristo la cambie, o no hay manera. No hay manera, es un plan completamente de Dios y es una acción y una operación de Dios personal. ¿Queremos salir? No quiero eludir responsabilidades, no quiero estar influenciado por doctrinas religiosas ni de demonios, me expongo a la luz. Si no, nunca saldré. No, lo voy a hacer. Olvídate. Dios lo hará. ¿Tienes esa fe? Sucederá. Dios lo hará. ¿Vale? Bueno, vamos ahora al libro de los Hechos en el capítulo 26 y en el versículo 18. Y ahora nos habla del Evangelio. Todo tiene que ver con el tema que estamos hablando. Dice abra sus ojos. Hechos 26, 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de un estado de tinieblas interiores, espirituales, dice, a la luz. Una conversión de tinieblas a la luz. Y ahora dice, añade, y de la potestad de Satanás, o sea, del dominio de Satanás, que aprovecha esa situación, a Dios. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, el hablar del Evangelio abre los ojos y nos da luz. Hablar del Evangelio es hablar de Cristo. Si hablamos de Cristo, hablamos de la luz. Hablamos de
del que nos ha iluminado, el que ha echado las tinieblas de nosotros. Y eso es una experiencia que tiene que estar vivida con claridad. Las tinieblas que hay en mi corazón han salido, o vivo en tinieblas. O vivo en tinieblas. Y a veces decimos, bueno, ¿qué son las tinieblas? Pues mira, una vida de pecado. Eso es a lo que se refiere. Una vida en tinieblas, en oscuridad, escondiéndote de los ojos de Dios. Vivir una vida escondida, una vida expuesta a toda esta práctica diabólica. Muchas cosas, ¿vale? Hablar del Evangelio es hablar de Cristo. A veces no iluminamos tanto como deberíamos de iluminar. Porque después de haber sido sacados o trasladados a la luz, tenemos un compromiso y un deber de ser luminares, ¿no? Esto nos gusta que se diga de los cristianos, ¿no? Dice, somos la luz del mundo. La luz del mundo. ¿Y cómo puede ser una persona luz del mundo si no anda en luz? Es imposible. Es un tropiezo al final. Es hablar de algo que no vive y que confunde a las personas. Que tiene que haber una diferencia claramente de una persona, de un cristiano a uno que no lo es. Que anda en luz. Y de que aunque nos afecte lo que hay en el mundo, en estas tinieblas, no vivimos sujetos a ellas, sometidos a ellas, siempre con pesares de esta tierra. Dice que atacados pero no derribados. Es así. Es una forma de vida que Dios nos ha dado que es tan diferente o debe ser tan diferente que marque una distancia. ¿Verdad? Que marque esta distancia. Bueno, hemos ido a Juan, al 12, a los Hechos. Vamos un poco más adelante a la carta a los tesalonicenses, en la primera. Primera carta a los tesalonicenses. Y en el capítulo 5, versículo 4, de 4 a 6, dice, mas vosotros hermanos, dice, no estáis, ¿dónde? En tinieblas. Esto es como la Biblia, la palabra de Dios nos expone el estado interior de las personas. Ya no estáis en tinieblas. Dice, para que aquel día, dice, os sorprenda como ladrón. Dice, porque todos vosotros sois hijos de Dios, sois hijos de luz e hijos del día, ¿verdad? No somos de la noche ni de las tinieblas, no lo somos. Y no es que nos autoconvenzamos, no lo soy, no, que realmente el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros, a nuestro espíritu, de que no lo somos. No lo somos. Por tanto, vivimos como siendo hijos de luz. Dice, por tanto, no durmamos como los demás. No estemos dormidos, o sea, ausentes de la vida espiritual como los demás. No lo hagamos. Todo lo contrario, lo que hagamos es estar despiertos, velemos. Cuando hay mucha luz, es bastante difícil dormir, ¿sí o no? Cuando hay mucha luz es muy difícil dormir. Dice, por tanto, estar llenos de luz. ¿Para qué? Para que podáis estar velando, estar atentos. Si tenemos la luz medio apagada, ¿verdad? La luz medio apagada, ¿qué provoca a nosotros? El sueñecillo ese, ¿verdad? La luz tiene que estar a tope para que el cristiano esté velando, porque si no, dormiremos y seamos sobrios. Dice, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Bueno, y empieza a hacer una aclaración sobre el tema, ¿vale? Entonces, una vez más, primera carta a los tesalonicenses, volvemos a ver. No somos claramente de las tinieblas, somos hijos de luz. Por tanto, ha habido un alumbramiento. Hemos sido sacados de la oscuridad que el pecado, ¿verdad?, nos ha llevado. Aunque estemos en este espacio, en este túnel, por como empezábamos el mensaje, en este espacio de tiempo, de oscuridad, no estamos a oscuras. Sabemos lo que está pasando. No todo, pero bastante. ¿Por qué vivir a oscuras? ¿Verdad? ¿Qué hay? ¿Qué saco? ¿Qué gano en ocultarme
de los ojos de Dios? ¿Qué gano de ocultarme de los ojos de los hombres? Dice Pablo, no hagáis eso, sino exponeros a la conciencia de las personas para que vean que realmente sois hijos de Dios. Dice, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo una persona se expone a la conciencia de otra persona cuando lo tiene claro de que él anda en luz y de que tiene luz? Si no, no te expones a la conciencia de las personas, porque verán nuestros pasos y nuestros hechos y tendrán siempre algo que decir. Y contradeciremos la Escritura que dice que ser irreprochables, que nadie tenga nada que decir de vosotros, ¿verdad? Esa es la forma cristiana de vivir. Y para eso hay que luchar, ¿verdad? Y eso no se consigue en 2 días, pero sí en un tiempo. El que va por estas cosas, Dios se las da. El que no, sigue viviendo ahí. Sigue viviendo en esa situación. Por último, la primera carta del apóstol Pedro. Conocemos seguro este pasaje. En el capítulo 2 y versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, lo sois. También un real sacerdocio, una nación escogida, apartada. Dice, pueblo que pertenece a Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel, dice, que os llamó una vez más. ¿De dónde? De las tinieblas de este mundo, de las tinieblas del corazón. Dice, a ver, no, el mundo está en nuestro interior. Con sus deseos, con sus cosas, han penetrado. Dice, el pecado, dice, entró en el mundo, entró en el corazón del hombre, entró y cayó de la gracia de Dios. Pero hemos tenido esa gracia también de que Cristo se ha acercado a nuestras vidas y ha querido tener un momento con nosotros, tener un mensaje con nosotros, decirnos, te amo, soy la luz para ti. Y hemos recogido esa situación y la hemos hecho una realidad por la gracia de Dios, por medio de la fe. ¿Vale? De aquel que os llamó de las tinieblas a una luz, y ahora fíjate cómo nos la cuenta, admirable. Admirable. Si la vida de Jesucristo, la vida de santidad, la vida de verdad, no nos causa ningún tipo de admiración, yo me tengo que preguntar a qué Dios estoy mirando. ¿No me admiro de Dios? Para mí es una religión, es como si mirara una estatua. Pero no dice que sea así, dice que su luz es admirable. Y la luz, ya hemos dicho, que compone muchas cosas. La luz, cuando se habla en la Biblia, es algo muy extenso. Intervienen muchas cosas, sabiduría, entendimiento, conocimiento, muchas cosas, ¿vale? Ahora sigue diciendo, vosotros, que en otro tiempo no erais mi pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Es el beneficio de la salvación. Mirad, la cruz, cuando Cristo fue crucificado, lo primero que obtuvimos fue una reconciliación. El que cree será perdonado y nos reconciliamos con Cristo. Esto fue lo primero, pero no lo único. Lo siguiente era para tener una comunión con Dios por la eternidad. ¿Eso es lo que hemos conseguido? ¿O son chispazos o momentos de cuando estoy bastante tranquilín, parece como que siento a Dios? Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Cristo, pues en la cruz, nos perdonó y nos reconcilió con Dios. Hizo más, lo voy a repetir, hizo más, que ahora tenemos una comunión, porque ese era propósito de Dios, una comunión, una unión, una intimidad con nuestro Creador para toda la eternidad. Y acabará este tiempo de oscuridad en la tierra porque Cristo vendrá y volverá. Y ya no, y estaremos en la tierra, pero en otro mundo, en un mundo de luz. Previamente, ¿verdad? Todos los que no hayan sido arrebatados, que no forman parte de la Iglesia de Cristo, quedarán en esta tierra,
en esta tierra, en este espacio todavía de oscuridad, donde van a sufrir juicio de Dios. Seguidamente vendrá el reino milenial, los 1000 años de Cristo. Y a partir de ahí es el reinado eterno de Dios. Los dos puntos de luz, la creación y la eternidad con Cristo. ¿Vale? Bueno, Pedro, sacados de las tinieblas, y hemos pasado a ser luminares y luces que alumbran. Solo podemos alumbrar si seguimos la luz que es Cristo. Vamos a leer este versículo. Vamos a ir al capítulo 8 de Juan. ¿Verdad? Si esa es nuestra intención, buenas cosas estamos buscando. Pero ahora, ¿cómo se consigue esto? Lo tenemos que leer. Juan, capítulo 8 y versículo 12. Jesús, la luz del mundo, lo primero que nos pone. Dice que otra vez Jesús les habló diciendo, otra vez le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de la vida. La luz y la vida están conectados. Cristo es la vida, Cristo es la luz. ¿Ves? Queremos ser luces. Yo creo que es un buen propósito y a esto hemos sido llamados, a ser luz. No a ser algo raro, o luz. Llamados a ser luz. Pues para tener este propósito, dice que el que me sigue, no andará ya en tinieblas, sino que tendrá la luz. Si no le seguimos a Cristo, seguimos sus pasos, la enseñanza al pie de la letra, ser disciplinados, ser diligentes, ¿verdad? Si no le seguimos a Él, que es la luz, dice que nuestra luz no va a brillar. Nuestra luz no va a brillar. Y digo, ¿cómo brillará? Siguiendo paso por paso la vida, el corazón, la doctrina, a Cristo en sí mismo, ¿vale? Bueno, yo sé que es un repaso muy rápido, pero bueno, el que tenga oídos, que oiga, que yo creo que tenemos oído lo que el Espíritu Santo nos dice y nos escribe. Por terminar, decíamos 3 puntos, terminamos y el reinado de luz eterna, ¿vale? Este sería el punto de luz para la eternidad. Tenemos que ir a Romanos otra vez, al capítulo 13, y aquí acabamos. En el capítulo 13 de Romanos, en el versículo 11, dice, y esto, dice, conociendo el tiempo, que es ya hora, dice, de levantarse del sueño, es algo parecido a lo que hemos leído. Dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nos está apuntando de que cada vez estamos más cerca de la salvación, de la eternidad de luz, que cuando empezamos. Eso es evidente, ¿no? Porque el tiempo avanza. Ahora dice en el 12 que la noche, la oscuridad, ¿cómo está? Muy avanzada. Muy avanzada. ¿Y ahora qué es lo que se acerca? El día. Este momento se acerca, y se acerca el día. La aurora, que es Cristo, su venida. Y ahí empezará, como hemos dicho, la luz a brillar, reinando Jesús en la tierra, con toda la autoridad, con todo el dominio, y de ahí en adelante. Ahora dice, desechemos entonces pues las obras de las tinieblas y vistámonos de armas de luz. Andemos, dice, como de día, honestamente. Dice, no en glotonerías y en borracheras, dice, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, porque empezamos en la carne, acabamos en la esfera de lo oculto.
Empezamos algo en pecado, acabamos en la esfera de lo oculto y de lo de estar, ¿verdad? Que no nos vea nadie, mi pecado. Dice, ¿por qué no se expusieron a la luz? ¿Os acordáis de este versículo? Dice, porque no querían que se vieran sus obras malas. Por eso nos ocultamos. Esa es la tendencia de la naturaleza caída, el ocultarse, el no dejarse ver ante los ojos de Dios. Dice, no quisieron la luz, porque la luz alumbraba sus hechos y no querían. Entonces rehusaron a la luz y se quedaron en este mundo de tinieblas. Entonces, Dios no nos ha llamado para eso. Es para que saliéramos y viviéramos el tiempo que nos conceda en esta tierra, siendo esta luz, viviendo de una manera honesta, ¿verdad? De una manera sin envidia, sin, bueno, como es deber de un cristiano, y podamos, ¿verdad?, terminar esta etapa en el momento que seamos llevados o muramos en Cristo, o veamos la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, esta situación es esta situación. Un libro de muchos libros que nos relata un espacio de muchos miles de años, muchos miles, ¿vale? Y nos ilustra la realidad de las personas. ¿Quién nos viene a contar ahora otra cosa que no sea esto? Pues si nos la creemos, abriremos la puerta a los demonios, a la doctrina falsa, a saber a lo que. Yo creo que hemos vivido en nuestro mundo antes de conocer a Cristo y ese mundo, digo, a mí no me gusta. Si alguien se siente, algún hermano nos sentimos, de verdad, complacidos o a gusto viviendo así, no es recomendable. El Espíritu Santo nos habla, no lo hagas. Estás expuesto. Estás a punto de poder ser derribado. Si no has entrado y no te has expuesto de verdad, claramente a la luz de Cristo, hazlo, porque es el día de salvación. El día de salvación. Vamos a estudiar personalmente cada uno de nosotros, el que quiera, qué es el tema de la luz. El tema de la luz. Dios es luz. Ahí cae todo. Vimos hace poco tiempo que la palabra era como una espada de dos filos, de que penetraba y discernía y descubría todo. ¿Ves? Pues la luz hace lo mismo, descubre, nos saca de las tinieblas, nos pone en su reino, que es un reino de luz. Podemos ver las cosas, podemos vernos a nosotros mismos. Es una garantía vivir ahí, ¿vale? Pues yo creo que hasta aquí, ¿vale? Amén. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti.
cruz.